Muchísimas gracias, Alan. Un saludo, primeramente agradecer a la American Institute for Democracy, para la abogada Maribel Espinosa, a la distancia, a Gabriel Amador, a Cristian Sánchez, que hacen una labor enorme y valiente por mostrar la verdad en nuestro país. Así que muchísimas gracias a todos. Es interesante establecer el término de narcoestado, como bien definió Alan recientemente. Honduras es un narcoestado. Juan Orlando Hernández, de acuerdo a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, fue un proyecto político del narcotráfico para tomar el poder de la nación. Y lamentablemente lo consiguió. Es un proyecto político que viene desde lo que se mencionaba en los juicios de Giovanni Fuentes, cuando era un diputado y que luego llegó al Congreso Nacional como presidente del Congreso y luego como presidente de la República y luego mediante una ilegalidad, una reelección que no está establecida en la Constitución de la República, se erige como un usurpador y jefe de Estado. Debemos empezar por clarificar que el tema del narcotráfico en nuestros países no es un tema ideológico. Y creo que ahí ha habido una permisividad, por decirlo de alguna forma, de gobiernos amigos, aliados estratégicos de Honduras, particularmente Estados Unidos, al voltear a ver a otro lado por el simple hecho de que un aliado de Estados Unidos que no representa un tema ideológico, llámese que no es Venezuela, que no es Bolivia, que no es Nicaragua, pero es Honduras y por eso había que tener cierta permisividad. Para mí es un error craso, porque el narcotráfico no tiene que ver con ideología. El crimen organizado es indiferente si es de derecha o de izquierda. Y ahí tienen que reconocer que el gobierno de Estados Unidos ha sido permisivo con este aliado, Juan Hernández, puesto que ha volteado a ver a otro lado cuando las evidencias son claras. La DEA ha determinado, y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, CC4 como el conspirador número 4 a Juan Hernández. Su hermano, está claro, que fue condenado a cadena perpetua, más 30 años y no sé qué, por los delitos de narcotráfico. Según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, durante 14 años, Tony Hernández traficó y ayudó al tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos. Es imposible que una persona que estuvo 14 años con actividades de narcotráfico en Honduras, su hermano, que fue presidente del Congreso y luego presidente de la República, no se haya dado cuenta. Está claro que la co-conspiración se presentó, los juicios así lo establecen, y aquí viene la reflexión, o sea, cómo en Honduras nosotros como hondureños luchamos no solo por la democracia, sino contra el crimen organizado, contra el financiamiento de las campañas políticas. Se estableció, y no solo a Juan Hernández, sino también a expresidentes en el pasado, el financiamiento directo de capos de la droga, particularmente de México, en las campañas políticas de estos políticos que aspiraban a la presidencia de la República. Y se ha manifestado, y aquí está Gabriela y está Cristian, que nos han mostrado desde las cortes, desde los testimonios y las pruebas y evidencias que se dan en las cortes federales de Nueva York, en los juicios hacia estos narcotraficantes, cómo se financió a políticos de todos los partidos. Y eso hay que declararlo. Por eso insisto que no hay un tema ideológico ni político partidario. Es un tema del crimen organizado para alcanzar una posición de poder, en el caso de Honduras, por su posición geográfica, para que el tráfico de cocaína llegue hacia los Estados Unidos. ¿Hay una co-corresponsabilidad en el proceso? Claro que sí. Es una co-corresponsabilidad
entre las autoridades hondureñas, pero también entre los gobiernos afines que son parte de esta estructura del crimen organizado y del cual somos víctimas. Quien transporta, quien consume, quien produce. En ese sentido, todos tenemos una co-corresponsabilidad. Obviamente, en estas elecciones del 2021, no es una lucha ideológica, insisto en eso y enfatizo, no es una lucha político-partidaria, es una lucha entre el bien y el mal, entre hondureños que luchamos contra la corrupción y el narcotráfico y aquellos que están vinculados y que su status quo depende de mantener esas estructuras de poder ligadas al narcotráfico. El narcotráfico conlleva para nuestra sociedad pobreza, desigualdad, corrupción, muerte. Y esas muertes y esos efectos de la corrupción esencialmente son de la población hondureña. Hoy Honduras vive ese estado fallido en relación de la salud, de la educación, que provoca la migración irregular hacia los Estados Unidos. Pero mientras no ataquemos las causas de raíz, que son los vínculos con el narcotráfico y la corrupción, es imposible que podamos detener la migración irregular hacia los Estados Unidos y ahora a otros países, incluyendo España y países de Centroamérica y México. Es difícil la situación de nuestro país. Por eso es necesario que tengamos acompañamiento de la comunidad internacional. Y estos foros son importantes para mostrar cuál es la realidad de Honduras. Es imprescindible que el próximo proceso electoral sea un proceso transparente y limpio. Cuando hablamos de un narcoestado es porque estas tienen todas sus estructuras permeadas alrededor de la frágil institucionalidad de nuestro país. Si el CNE lo controla el Estado y el Estado es un narcoestado, pues obviamente la única forma de que nosotros podamos tener elecciones transparentes y limpias es porque efectivamente haya una veeduría internacional de que el proceso sea transparente y limpio. Yo creo que ese es un pacto fundamental que debemos hacer si queremos realmente una lucha frontal contra la corrupción y el narcotráfico en nuestro país. Quiero aclarar que ya no soy el presidente del Partido Liberal de Honduras, es el abogado Gianni Rosenthal, quien ganó las elecciones primarias, producto de un fraude electoral a vista y paciencia de las autoridades, porque es claro que el proyecto político del abogado Gianni Rosenthal obedece al proyecto político de Juan Hernández para continuar el status quo de poder y corrupción en Honduras. La lucha hoy debe ser por un proceso electoral transparente y limpio, porque a partir de ahí se construye democracia. Y con una democracia sólida, con una institucionalidad sólida, se puede combatir la corrupción y los vínculos con el narcotráfico. No es una tarea fácil. Los que estamos aquí invitados en este foro hemos enarbolado esa lucha con ciertas dificultades, pero siempre pensando en el futuro de nuestro país.